Entonces, un gran saludo a mis queridos, a aquellas personas que me apoyan en este arduo trabajo y en este largo camino lleno de muchas piedras y espinos. Un gran saludo y un gran abrazo, con mucha humildad, Suaj Edi. Entonces, quiero que sepan, y queridos ajín, que a lo largo de mucho tiempo, y hablo siempre de esta manera, para que puedan entender cuál es el principal objetivo de poder hablarles. Primero que todo, no soy maestro, ni rabino, ni moré, ni pastor, ni nada por el estilo. Yo simplemente comparto con ustedes, ¿sí?, un poquito de ese conocimiento que me ha permitido tener, poseer, para poder compartirlo en la mesa en donde me siento. Entonces lo reparto con todas aquellas personas que son humildes de corazón, aquellos que no son altivos, aquellos que no se niegan a reconocer a una persona cuando tiene la razón. Hay que ser humildes, ¿sí? No hay que ser altivos. Yo por ahí me he topado con muchas personas que son altivos. No podemos ser altivos, y mucho menos una mujer altiva es algo totalmente desagradable, ¿sí? Las mujeres altivas son lo peor. No podemos nosotros creer en una persona cuando tiene una mente totalmente altiva, errónea. A menudo estas personas tienen en sus perfiles una gran cantidad de, digamos, de publicaciones, de cosas totalmente vanas, basura electrónica podría llamarse. Sin embargo, ese no es el punto, ¿sí? El punto es poder crecer y edificarnos unos a otros. Pero ¿cómo podemos crecer si nosotros no podemos edificar nuestra propia casa? Para poder crecer hay que edificar nuestra casa primero para poder ayudar al de al lado. Entonces no se trata de señalar ni de juzgar, ¿sí? Hay que juzgar con sano juicio, con sabiduría, sin ánimo de nosotros sacar provecho a las cosas que nosotros hagamos. Siempre hay que buscar humildemente la razón verdadera para poder justificar un medio. Y ese medio es la verdad, la emet, ¿sí? Sin verdad, entonces tú no puedes juzgar a tu semejante. Podemos decir entonces que hoy en día miles de personas que vienen de las raíces hebreas o vienen de otras denominaciones como el cristianismo y entre otros. Digo de las raíces hebreas porque hay muchos que todavía no conocen el nombre completo como debe ser, y es por una sola razón: es porque han caído en las telarañas de las religiones y se han vuelto personas totalmente frívoras, es decir, frías, necias, que no comparten absolutamente nada. Entonces, el tema de hoy se titula: ¿debemos nosotros cambiar nuestros nombres? ¿Sí? Los nombres que nuestros padres nos dieron, ¿debemos nosotros cambiarlos? ¿Nos sentimos mejor? ¿Nos acercamos más al Creador si cambiamos esos nombres a nombres hebreos? Amado, yo le pido, por favor, que tenga mucha calma y escuche este audiotema hasta el final para que lo pueda entender de una manera totalmente transparente, ¿sí? No busco ninguna clase de fama, ni busco ninguna clase de beneficio con esto, porque nadie me paga sino el Padre que está en el Samay. Entonces, amados, hay que ir cambiando de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Muchas personas se andan maquillando, otros se andan poniendo talí, otros se ponen kipot o yermulke, otros, en fin, las mujeres, los hombres andan cambiando solamente su aspecto físico para que las demás personas lo puedan identificar como hebreos o como judíos, o que pertenecen a alguna clase de comunidad judía. Y eso no debe ser así. Nosotros tenemos que cambiar nuestro altar, un altar lleno de aromas, ¿sí?, agradables a nuestro Creador Yahweh, y no simplemente con telas y con vestimentas y atuendos y cuestiones que realmente pues le caen la polilla y se pueden ensuciar, pero nuestro corazón no puede estar sucio, sino que tenemos que ser personas neutrales, personas siempre buscando la razón verdadera para exaltar al nombre del Mashiach de Israel, cuyo nombre es Yahushua HaMashiach, bendito sea por siempre y para siempre.
Entonces, mi querido Ají, queridos hermanos, como siempre lo he dicho, aquellas personas que comparten mis temas con humildad, yo no obligo a nadie a que lea o que escuche o que comparta pues mis temas. Pero aquellas personas que yo las considero una mishpajá, una familia, les doy un fuerte abrazo. Entonces, queridos, no nos cabe la menor duda que estamos volviendo, ¿sí? Estamos siendo restaurados, las ovejitas perdidas que están dispersas por todo el mundo están escuchando el llamado de su pastor genuino y no de réplicas, imitaciones como Yeshua, Jesús, el Señor o Dios, o en fin, son una cantidad de ídolos disfrazados. Acuérdense que la Escritura dice que el diablo se vestirá, ¿sí?, como un malach de luz para engañar a miles y miles de personas. Acuérdense que él está atacando a las personas por medio de las religiones, y las religiones fueron creadas por el hombre, pero el hombre no puede crear nada porque ya todo está creado por el Creador. Pero el maligno está usando su conocimiento totalmente serpentario, maligno, para que miles de personas caigan en las redes, en las redes pegajosas de estas religiones que a simple vista parecen judías o parecen hebreas, pero que no lo son. Entonces, miles de personas están regresando a su emuná hebrea. Estamos viendo tiempos de restauración, de vuelta, ¿sí?, a la emuná dada a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, a la emuná hebrea dentro de su contexto y su concepto hebreo. De eso no podemos o no estamos plenamente convencidos, ¿cierto? Hay miles de personas que creen haberse convertido o salido de Roma, pero lo malo es que Roma nunca ha salido de ellos. Y eso lo podemos ver a diario, con miles de personas que todavía siguen llamándole al Creador Dios, o Yeshua, al Mashiach. En fin, simplemente siguen envueltos en una sábana roja llamado Roma. Entonces, ¿qué les puedo decir? Pues nosotros mismos fuimos llamados al retorno de la senda antigua por el testimonio del Ruach HaKodesh, mal llamado Espíritu Santo. No fui yo quien nos está llamando, quien nos está llamando es el Mashiach de Israel, por medio de siervos temerosos, ¿sí? Pero debemos tener cuidado de buscar un camino definido, apegado al contexto y al concepto de un pueblo que ha preservado la emuná hebrea, ¿sí? Los hebreos, los judíos. Y cuando digo los judíos, tenemos por qué enfocarnos meramente a los de negro, ¿sí?, que están allá en Israel y ahí también en algunos otros países, que se nos muestra en la televisión y que solo son una rama dentro de la fe judía, sino al pueblo en general que guarda la Torá, y que aún mejor si tiene el testimonio del Mashiach Yahushua, ya que el pueblo hebreo es el guardián, ¿sí?, el guardián fijo de la Torá y de las costumbres y de las lenguas hebreas, del entendimiento, y digámoslo así, y no seguir a grupos pseudohebreos que pretenden colocarse en un lugar que no les corresponde, ¿sí?, ni siquiera en la profecía de las Escrituras, así se vistan de lo que se quieran vestir, o de judíos hasídicos, o de judíos mesiánicos, o caraítas. En fin, hay una cantidad de grupos que hoy en día también están tomando sus propios movimientos, están imitando al cristianismo. Y tenga cuidado usted, amado cristiano o amado creyente que está regresando a las sendas antiguas. Durante mucho tiempo y desde el inicio de nuestro caminar en la Teshuvá, o sea, en el retorno, ¿sí?, hemos observado el desarrollo de ciertos grupos y el movimiento del nombre del Creador, y lamentablemente he visto que la misma forma en que se perdió la emuná original hebrea al apartarse de la fe hebrea, así también muchos se están perdiendo en el camino de retorno, extraviándose, como lo hizo Israel en el desierto antes de llegar a la tierra prometida, cayendo en algunos extremismos, que muchos caen en herejía,
la confusión, la fantasía y la superstición religiosa. Entonces es importante que usted lo sepa, ¿sí? Hemos oído o he visto todo tipo de supersticiones religiosas dentro de ciertos grupos mesiánicos, ¿sí? O judíos o pseudo judíos que son muy famosos hoy en día y que para hacer pasar sus posturas como torádicas o escriturales forzan el texto para decir lo que estos dicen, ¿sí? O cambian, tuercen las escrituras y las acomodan y alteran palabras hebreas para decir lo que ellos quieren que digan, deformando un idioma que ha sido preservado por un pueblo de generación en generación, adaptándose a nuevas condiciones como todo idioma en el mundo. Entonces, entre estas supersticiones religiosas está el cambiar el nombre común, ¿sí? El que nuestros padres nos dieron. Pero entonces estas personas cambian sus nombres a hebreos, ¿sí? ¿Sí? Por un hebreo con el fin de no blasfemar según ellos ante el creador de Israel, Yahweh, ya que el nombre común de una persona pudiera estar ligado a idolatría, ¿sí? Hay muchas personas que tienen nombres de ídolos, pero que le estoy demostrando con la misma escritura de que eso no tiene ninguna clase de relevancia con la misma escritura. Entonces, ¿nuestros nombres comunes serán blasfemos? Esa es una gran pregunta que usted se tiene que hacer y que le estoy dando énfasis, le estoy dando más importancia a este tema, porque yo he visto miles de personas que hoy en día ya no se llaman igual, sino que se hacen llamar con un sabor hebreo. A mí no me parece que estuviera malo de ninguna manera. Si usted, ok, pero usted no se llama así. Ese es cuando una persona nace, la bautizan o la registran, ¿sí? Con el nombre hebreo que su papá le quiere colocar. Bueno, y ahí no hay problema. Pero cuando hay miles de personas que han salido del cristianismo, que se llaman Diana, otros se llaman Juan, otros se llaman José, ya no se llaman así, sino que se ponen nombres hebreos, ¿sí? Personas que se llaman como las vírgenes, Guadalupe, en fin, María, nombres Jesús. Entonces hay gente que ya no se quiere llamar así porque eso lo tiene un ídolo pagano. Entonces dentro del mismo contexto, la misma escritura, en nuestro Ruach, el Creador nos habla y nos dice que para Él no es importante, y vamos a dar esa respuesta usando y poniendo de testigo al Ruach Yekodes y no una mera palabra de un simple hombre mortal como yo. Los nombres comunes de las personas que se convierten a la emuná hebrea, según algunos, digámoslo así, mesiánicos, y digo algunos porque no todos son así, digamos, son nombres paganos y podría ser una blasfemia en contra del Creador. Bendito sea, Barujú sea el nombre, ya que según estos, muchos de estos nombres son nombres de ídolos y de maldición, ya que son de origen grecorromano o babilónico o egipcio, ya que muchos hombres que llevan esos nombres han sido convertidos en dioses, ¿sí? Y se les venera en consecuencia. Entonces la persona que lleva ese nombre ostenta un atributo pagano. Pero entonces es importante también, y siempre yo le voy a seguir señalando, que es importante que usted conozca el ejemplo que nos da nuestro Creador dentro de las mismas escrituras. Según esta postura, ya sea mesiánica, ya sea judía, o bueno, en fin, cristiana judía o judeo-cristiana, y las pongo entre comillas porque nada tiene que ver con la emuná original, ¿sí? La esperanza original, dicho cuento religioso, ha creado hoy en día toda clase de herejías. Todos los nombres ajenos al idioma hebreo son nombres paganos y blasfemos. ¿Será cierto eso? Entonces, ¿es esta teoría en realidad cierta o simplemente es otra invención de los hombres que nos muestran las escrituras, digamos, como quien dice, señalándolos de que deberían quitarse esos nombres? Pero vamos a usar la misma Torá, la misma escritura, y veamos lo que nos dice y lo que nos enseña.
¿Qué es un nombre? En el diccionario de la lengua española podemos buscarlo en cualquier diccionario, pero yo elegí Encarta 2009, lo define de la siguiente manera. Primero, un nombre, ¿sí?, del latín nomen o inis, ¿sí?, palabra que designa o identifica seres animados o inanimados. Ejemplo, hombre, casa, virtud, etc. 2, un nombre propio, ¿sí? 3, fama, opinión, reputación o crédito. 4, clase de palabras con género inherente que puede funcionar solo o con alguien determinante como sujeto de la oración. Entonces, en el diccionario de la lengua hebrea, Atzur, la roca, lo define así. Shen, ¿sí?, o Shemot, que significa palabra, ¿sí?, nombre, también significa, y posición conspicua, apelación, como marca o memorial de individuo o individual. 2, honor, autoridad, carácter, célebre, conocido, fama, famoso, ilustre, lista, nombrar, nombre o renombre. Entonces, amado creyente, si usted puede apreciar ambas posiciones, tanto la gentil como la hebrea, muestran un paralelismo coincidente, ¿sí? Ahora bien, en cada país, pueblo o ciudad hay un sistema de notariado y de registro para determinar la identidad de sus habitantes nacidos en dicho lugar. Bueno, Israel no carece, ¿sí?, o no está excluida de este sistema. Hasta donde he podido averiguar, investigar, y por lo tanto el nombre de una persona es sencillamente la forma en la que se le llama a esa persona en el idioma que sea, y no se le puede dar significado al nombre de una persona en un idioma ajeno al idioma que le fue dado ese nombre. ¿Me explico? Si bien es cierto que hay ciertos nombres de personas cuyo significado y definición nos muestran algo negativo, y lo sería sobre la persona y no ante el Creador, ¿sí? Bendito sea su nombre. Entonces, ¿en qué puede afectarle al Todopoderoso el nombre de un ser común? Pues en nada. Es más bien el nombre de la persona y lo que este nombre significa el que estaría o traería alguna afectación sobre la persona. Un ejemplo, el nombre de Dolores, que significa experimentar dolor y sufrimiento, y que proviene de los dolores que padeció la Virgen. Y aunque si vemos ciertas tendencias de idolatría y también algo negativo dentro del nombre, no acontece lo mismo con el nombre, por lo menos Benita, que aunque no es hebreo significa bendita, y la palabra bendita es bien dicha, ¿sí?, o hablada bien, o referenciada bien, si usted lo quiere llamar. Así que antes de estirar, ¿sí?, las cosas y decir todos los nombres y otros idiomas son paganos o blasfemos, quienes enseñan estas cosas primero deberían sentarse, investigar a fondo, ¿sí?, el significado de un nombre dentro del idioma en que se dio y no en otro idioma. Y más que nada, antes de mirar lo que las escrituras enseñan y no estar engañando y atemorizando a los creyentes que sinceramente están en busca de la Emek y servicio de nuestro Creador para honrarlo. Entonces, no es lo mismo pronunciar el nombre de Marcos, ¿sí?, que significa consagrado a Marte, que pronunciar el nombre de Jaime, una forma provenzal cuya etimología nos lleva al hebreo, que significa aquel que Eloá lo recompensa. Pero no con todo, y esto, digamos, no debemos usar los creyentes que hacemos teshuvá, retorno, nombres de otros idiomas que no sean hebreos. Creo que aquí hay muchos grupos y están cayendo en algo que podemos llamar hebreolatría, ¿sí? Si bien es cierto que debemos conocer el hebreo para comprender el contexto y el concepto de las escrituras dentro del idioma original y de los escritos originales, lo que esto significa en la mentalidad hebrea, esto no significa que todo tengamos que hacerlo y volverlo hebreo. Amado creyente, entiéndalo. Si usted se empieza a vestir como judío, a llamarse como judío y hacer esto, usted está entrando en una idolatría. Sí, está entrando digamos, en paralelismos, ¿sí? Usted deja de ser quien es y no es así.
Usted tiene que servirle al Creador tal y como usted es, cambiando su corazón. Si anteriormente usted adoraba ídolos, ya no lo haga. Si usted comía cerdo, ya no coma cerdo y haga todas estas cosas. Pero su nombre fue dado por sus padres, ¿sí? Y si el Creador permitió que usted tuviera ese nombre, porque al Creador nada se le escapa, usted no debe cambiar eso. Espere que el Creador cuando venga le regale un nuevo nombre en el idioma que Él quiere. Entonces, a la pregunta que tenemos que hacernos, ¿es pecado usar el nombre común que no sea hebreo? ¿Sí? ¿Será eso pecado? Entonces, todo el mundo se va a perder, porque entonces todo el mundo tiene un nombre totalmente pagano. De hecho, el nombre original no es Joseph, el nombre original es Yahosef o Yahusef, ¿sí? El nombre original no es Johanán, es Yahuanán, ¿sí? Y tampoco son todas esas cantidades de nombres que en el hebreo hoy se usan, pero que no mencionan el nombre del Creador. Entonces todas estas personas se van a perder también. O sea, por favor, estamos en plena restauración. Falta muy poco tiempo posiblemente para que pasen acontecimientos muy fuertes, y no podemos estar centrándonos en tonterías de niños. Primero, yo no estoy sacando la escritura de su contexto, yo les estoy demostrando, y voy a usar la misma escritura para que ustedes no se den cuenta, ¿sí? Para que ustedes puedan entender, ¿sí? Que yo uso la escritura como un testigo, ¿sí? Lo voy a usar como un testigo, no uso mis propias palabras, no saco las cosas de contexto. Yo tengo mucho temor y respeto por el Creador, por lo tanto yo no invento nada. Entonces, vamos a demostrar, ¿sí?, con las escrituras, que esta teoría pseudohebrea, y yo digo pseudohebrea porque en la mentalidad hebrea no existe tal cosa como que si usas un nombre en otro idioma, eso sea pagano, blasfemo o pecado. Es totalmente ajeno a las escrituras y es solo superstición religiosa, extremista. Si en la mentalidad hebrea existiera tal concepto, entonces varios personajes de la escritura y aún los creyentes del siglo I pecaron, blasfemaron y cayeron en idolatría al aceptar nombres comunes ajenos al idioma nativo hebreo. El primer caso que podemos mirar en la Torá de un hebreo temeroso de Yahweh, el cual con su propia boca dijo: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Elohim? Vamos a leer en el libro de Bereshit o Génesis 39:9. Podemos ver la resolución definitiva de Yosef, ¿sí?, de José, quien expresa quien no podría hacer mal y pecar contra Elohim. Esta era la convicción de un joven hebreo firme en su emuná y temor al Creador, y bendito sea su nombre. Ahora veamos en el libro de Bereshit, Génesis 41:45. Leamos. Y Faraón llamó a José, o sea, Yosef, por el nombre de Sanat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Pontifera, sacerdote de On. Y salió Yosef para ver la tierra de Egipto. Ahí usted lo puede leer. Claramente podemos ver que no hubo por parte de Yosef ninguna actitud negativa, ¿sí?, ni siquiera de oponerse, ¿sí?, cuando le fue dado ese nombre, pues Yosef no le afectaba la forma egipcia en que le llamaron, ya que el significado del nombre no contradecía su emuná. Sanat Panea, que significa revelador de las cosas escondidas, una referencia egipcia a que el Elohim de Israel, ¿sí?, de Yosef, hablaba y revelaba. Entonces vamos a ver otro ejemplo en las escrituras y el profeta Daniel y sus amigos, quienes habían propuesto no contaminarse con la comida del rey. Acuérdense de esto, y usted lo mismo lo puede corroborar y no son ideas o inventos míos. Se propuso Daniel en su corazón, no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitieran no contaminarse. Léase el libro de Daniel 1:8.
En este verso, donde basan un ayuno que no existe, vemos una resolución hebrea debido al origen de las carnes y vinos babilónicos, que muchos de ellos eran de origen dudoso para Daniel y sus amigos. Ahora vamos a leer el verso 7. A estos el jefe de los eunucos puso nombre, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Negó. Daniel lo llamaron Belsasar, o sea, príncipe de Beel o de Baal, ¿sí? Un ídolo. A Ananías lo nombraron Sadrac, que significa iluminado por el dios Sol. A Misael lo denominaron Mesac, ¿sí? Es decir, quien es como Venus. Y a Azarías le dieron el nombre de Abed-Negó, que quiere decir el siervo de Negó, un dios pagano. Aunque el objetivo era adaptarlos al lugar y tratar de borrar de la mente de estos jóvenes la emuná y el recuerdo de su pueblo y de su tierra, no hubo por parte de ellos ninguna actitud negativa o digámoslo, o en particular al ser llamados por nombres extranjeros y respondían a estos nombres, ya que el testimonio mismo de Daniel nos dice. Entonces Daniel, a quien llamaban Belsasar o Balsasar, se quedó atónito por un momento y le turbaron su pensamiento. El rey habló y dijo: Belsasar, no dejes que el sueño ni su interpretación te turben. Entonces Belsasar respondió y dijo: amo mío, sea el sueño para los que te odian y su interpretación para tus adversarios. Léase el libro de Daniel 4:19. Claramente podemos ver y corroborar, ¿sí?, que el profeta Daniel mismo no tuvo ningún problema en usar el nombre que se le había asignado, pues él mismo se describe como Belsasar, ¿sí? ¿Acaso se contaminó Daniel? ¿Blasfemó o cometió idolatría? En ninguna manera, sino que sencillamente respetó las condiciones del lugar donde se encontraba en la dispersión. Entonces, por último, veamos el testimonio de Yahuanán, ¿sí?, o de Juan 11:16 y Juan 20:24. Dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus discípulos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo. Tanto la palabra griega dídimo o didimo como la hebrea tauma, ¿sí?, del arameo toma, significa gemelo o mellizo. Por lo tanto, la expresión Tomás, ¿sí?, llamado el dídimo, es una tautología que elude mencionar el nombre real del personaje. Aquí nuevamente vemos que los hebreos no tenían ningún problema al ser llamados en una forma ajena al hebreo y otro idioma, que en este caso es el griego. Aunque los hebreos consideraban al idioma griego inmundo, era tan inmundo que era mejor para un hebreo consumir carne de cerdo que hablar en griego. Entonces, el cambio de nombre de Abraham y de su esposa. Hay muchas personas que estoy seguro que siempre me van a decir: ajá, pero entonces el creador no cambiaba los nombres. Y ajá, sí, claro que sí, el creador lo cambiaba, pero con un propósito. Pero usted no tiene que cambiar su nombre, ¿sí? El propósito lo tiene el creador con usted, no usted, ¿sí?, con el creador. Sí, que sáquese de la cabeza eso. Si el creador tiene un propósito con usted, usted conozca cuál es ese propósito que él tiene con usted, porque usted no le puede ofrecer nada al creador. Acuérdese que el creador no depende del hombre, sino nosotros de él. Entonces, cierto líder que tiene esta tendencia supersticiosa de que no debe usarse nombres paganos, en una exposición suya, él recalca que sí, el creador bendito sea, no hubiera cambiado el nombre de Abraham a Abraham, el Eterno no hubiera hecho el pacto con él, y que cuando Abraham hizo la brimilá o la circuncisión, él se convirtió en Abraham. ¿Será cierto esto? O sea, hay miles de personas que no conocen las escrituras o las sacan del contexto, y eso es algo muy común en el cristianismo. Y por eso yo digo, miles de personas creen que han salido de Roma, pero Roma no ha salido de ellos. Entonces, la pregunta es esa:
Él se convirtió en Abraham. ¿Será cierto eso después de que lo circuncidaron? ¿Acaso todos los conversos que vienen a la emuná hebrea, si no se cambian el nombre, no pueden entrar a los pactos del sublime? Una vez más veremos, o sea, que hay un error y una aberración en tales afirmaciones. Entonces conocemos, ¿sí? Y conocemos la escritura para poder, ¿sí?, demostrar esto con la Torá. Pero antes hagamos un recuerdo, ¿sí?, o un recuento del cambio del nombre de Abraham Avinu y su esposa Sara en el libro de Bereshit, o Génesis 17:5. Entonces el Creador dice: tu nombre ya no será Abraham, sino Abraham, pues te he convertido en padre de una multitud de naciones. Entonces prestemos atención, amados, ¿sí? En este texto y dentro del contexto del nombre de Abraham, fue cambiado a Abraham antes de la Brit Milá y no en la Brit Milá. El Creador Yahweh no le dijo a Abraham: cuando te hagas la Brit Milá, o sea, la circuncisión, entonces serás Abraham. Él le dijo: no se te llamará más tu nombre Abraham. Desde ese momento en el que el Eterno se lo estaba diciendo, y Abraham ya se estaba llamando Abraham. ¿Sí? El Eterno ya le había dado ese nombre y posteriormente se circuncidó. Aunque esto sucedió en el mismo año, no sucedió en el mismo día. Posteriormente a esto le cambia el nombre de Sarai, ¿sí?, en el libro de Bereshit, Génesis 17:15. Y el Elohim le dijo a Abraham: en cuanto a Sarai, tu mujer, no le llames Sarai, pues Sara la llamarás. La pregunta que se desprende de esto es muy ordinaria, ¿sí? El Creador ordenó que a las mujeres se les practicara la Brit Milá. Elohim no lo permita. Pues digo esto porque algunos han tomado como modismo de cambiarles el nombre, ¿sí?, cuando se practica la circuncisión. Así que vemos que en el contexto no hay tal cosa como la Brit Milá y cambio del nombre. Lo que hay en las escrituras es Brit Milá al varón y darle un nombre que aún no se le ha asignado públicamente, ¿sí?, su nombre, aunque ya con anterioridad se le tiene el nombre para ella. Así que no saquemos las escrituras de su contexto, es muy peligroso. Sí, no podemos seguir diciendo todas estas cosas. Abraham no le cambió el nombre a su hijo Ismael, ni a su nuera Ricá, ¿sí?, o Ricbá, aunque esta era de Mesopotamia, región cananea. En el libro de Bereshit, Génesis 24:15, dice: aún no había terminado de hablar cuando salió Ricbá, ¿sí?, Rebeca, ¿sí?, que le había nacido a Betuel, ¿sí?, Ben Milcá, la mujer de Nahor, hermano de Abraham, con el cántaro sobre su hombro. Y Jacob a sus mujeres, que también vivían en Canaán, en Bereshit, Génesis 29:16. Labán tenía dos hijas, la mayor se llamaba Leash y la menor se llamaba Rachel. Ellos no cambiaron el nombre de sus mujeres tal como las llamaron en Mesopotamia. Otro ejemplo bien claro es que el de Ismael, su nombre le fue puesto antes de su Brit Milá en el libro de Bereshit, o Génesis 16:11. El mensajero de Yahweh le dijo: he aquí, has concebido y darás a luz a un hijo y lo llamarás Ismael, pues Yahweh, o sea, Elohim, ha oído tu aflicción. Y cuando tenía 13 años fue hecho su Brit Milá. Entonces su hijo Ismael tenía 13 años cuando fue la Brit Milá, en el libro de Bereshit 17:25. Usted lo puede conseguir, lo puede ver y corroborar, ¿sí? El nombre de él se lo dio cuando nació, no a los 13 años. Eso es ridículo. Así que nuevamente vemos que no hay tal cosa como la Brit Milá y nombre nuevo para quienes se convierten, sino que lo que hay en las escrituras es Brit Milá y la asignación del nombre que llevará un recién nacido dado a conocer públicamente. De hecho, antes de hacer la Brit Milá, un niño ya ha tenido su nombre, ¿sí? A los 8 días de nacido ya el niño ya tiene su nombre, pero en el día de la Brit Milá simplemente se lo recuerdan.
Entonces podemos refutarlo, ¿sí? De todo el que se convierte en la emuná hebrea debe dejar su nombre dado por sus padres y al hacerse la brimilá, si la quiere hacer, o recibir un nombre nuevo con el siguiente verso. En aquel tiempo, dice Yahweh, le dijo a Yosef, es decir, a Josué, prepara cuchillos bien afilados y vuélvete a practicar la brimilá. O sea, vuelve a practicar la brimilá entre los Bene Israel. Así que Josué hizo cuchillos afilados e hizo la brimilá a los Bene Israel, ¿sí? En la colina de Aralot. Entonces realizó la ceremonia porque los israelíes, ¿sí? En la edad militar, que habían salido de Misrayim, ya habían muerto en la Tziat, o sea, es decir, en el libro de Josué 5, 2, 4. Usted lo puede leer. Los israelitas que no se realizaban la Brit Milá a los 8 días de nacido, como es el caso de Israel en el desierto, cuando Yahweh le ordena a Josué realizar la Brit Milá a los que del pueblo no la tenían al otro lado del Jardín. Entonces miremos lo que la Torá frente a esa postura pseudohebrea nos dice. Aquí hay 3 cosas que se resaltan: cuchillos afilados, Brit Milá y ceremonia. No dice, ¿sí? Y le cambiará sus nombres. Todos ellos permanecieron con sus nombres originales. Josué no les cambió sus nombres cuando fueron practicados la Brit Milá. Ahora vamos al nombre de Moshe. Muchos le llaman Moisés, pero bueno, vamos a llamarle Moshe en el hebreo. O bueno, de hecho vamos a hablar acerca de ese nombre muy peculiar. De la misma manera podemos argumentar de Moshe que fue como si fuera un Mashiach para Israel. Y a pesar de que sus padres le habían dado muchos nombres, siempre se le conoció con el nombre egipcio dado por Batia, la hija de Parot, faraón. Y hasta hoy, sí, hasta hoy le llamamos así en su forma pagana. ¿Usted no sabía eso? No, ya lo sabe. El niño creció y ella lo trajo a la hija de Faraón y fue un hijo para ella y lo llamó Moshe, pues dijo, pues de las aguas lo saqué. Puede leerlo en el libro de Shemot, Éxodo 2:10. Entonces, ¿acaso el Todopoderoso cuando llamó a Moshe le dijo, te voy a cambiar el nombre que te dio una egipcia? ¿Será que acaso estos pseudohebreos supersticiosos no se han dado cuenta de cuál es el nombre hebreo de Moshe registrado en las propias escrituras? Veamos el siguiente registro histórico en la literatura judía, en el libro de Yaser, o sea de Jaser, mencionado en Josué 10:13 y segunda de Samuel 1:18. Entonces vamos a leer, y al final de 2 años, cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, y él fue para ella como un hijo, y ella lo llamó su nombre, Moshe, porque ella dijo, yo lo saqué a él del agua. Y Amram, su padre, llamó su nombre Abar, porque él dijo, fue porque él se juntó con su esposa, a quien había despedido. Y Yosebet, ¿sí? O Yohebet, llamó su nombre Yecutiel, porque ella dijo, yo he esperado por él en el Shaddai, y el Shaddai lo restauró a mí. Y Miriam, su hermana, lo llamó Yeret, porque ella descendió tras el río para ver cuál sería su fin. Y Aarón, su hermano, llamó su nombre Abi Sanuj, diciendo, mi padre dejó a mi madre y regresó a ella por causa de él. Y Kenat, el padre de Amram, ¿sí? Llamó su nombre Abignor, porque por causa de él Shaddai reparó la brecha de la casa de Jacob, para que ya ellos no tuvieran que echar al río sus hijos varones. Y la nodriza lo llamó Abisojo, diciendo, en su Sacat o Sucot estuvo escondido por 3 meses por causa de los hijos de Am. Y todo Israel llamó a su nombre Zemat ben Netal, ¿sí? O también se le puede llamar Semayá ben Netanel.
porque ellos dijeron: en sus días el Shaddai ha oído sus clamores y los ha rescatado, ¿sí?, de todos sus opresores. En el libro de Yacer 68, 24, 31. Cabe anotar que el resto de los patriarcas, excepto Jacob, se los conoce con el mismo nombre, y ni por Brit Milá ni por misión se les cambió sus nombres. Ahora bien, decimos Jacob porque a el mensajero de Yahweh le cambió su nombre cuando ya estaba viejo, de Jacob a Israel o Israyahú, que es como lo conocemos hoy en día. En el libro de Bereshit, Génesis 32, 29, usted puede argumentar que esto de cambiarse los nombres por un nombre hebreo actualmente conlleva a razón que sus padres les colocaron nombres paganos y que no va con la realidad que usted está viviendo hoy, ya que su nombre de pronto representa el nombre de un dios o de un ídolo de las naciones, y en especial de Grecia, de Roma, de Babilonia, de Egipto, ¿sí? Cosa que usted no lo quiere llevar, por eso de no pronunciar sus nombres con sus labios. Otro texto que ha sido mal entendido, pues la Torá lo que prohíbe es darles exaltaciones y adorarlos, y mencionándolos o digámoslo así, o exaltándole y cantándole a ídolos, ¿sí? Claro que no podemos estar cruzando ídolos en nuestros labios, pero cuando se trata de nuestros nombres, nosotros podemos llamarnos así, pero no somos ídolos. En cambio, un ídolo sí es una vana representación, amado. No deben estar, digamos, confundiendo las cosas y llevándolas a los extremos. Sí, porque ahora van a salir pero es que en la escritura, en el libro de Shemot dice: no se haya cruzado en vuestros labios los nombres de los poderosos aquellos. Pero obviamente son de los poderosos aquellos. Si usted tiene ese nombre, no lo tiene, digamos, para usted honrar a esos dioses. No, usted lo tiene porque así se llama usted, caballero o dama. Bueno, tenemos otras razones para decirle que esto no va al hecho, ¿sí?, ya que muchos de los nombres de los patriarcas también son de origen pagano. Voy a citar algunos casos en especial de muchos que pudiéramos hacer. Ejemplo, de la familia de Jacob, Rachel, que es igual a viajar o abejita; Leah, que es cansada; Bilhah, tonto; Silpah, digámoslo así, gotear como mirra, goteo fragante. La palabra Gad, fortuna, una deidad babilónica, sí, fortuna, aventura, buenaventura. No todos los nombres en la escritura tienen buenos significados, como es el caso de Nabal, que significa tonto y necio. En el libro de Samuel o Shemuel 25:25, del mismo modo, no todos los nombres en otros idiomas tienen significados vanos y profanos. Los nombres no inciden en todos. Entonces, los nombres no en todos los casos tienen incidencia en las personas, como es el caso de Yahuda, ¿sí?, adorador de Yahweh. Mas, sin embargo, fue el discípulo del Mashiach llamado Yehuda, ¿sí?, o Yahuda, el que lo vendió, ¿sí?, o Judas el Iscariote, que podemos decir que de nuestros ajín hebreos que tienen nombres hebreos, y muchos de ellos han sido malvados, como Manasés, que le enseñó al pueblo la astrología y la hechicería; o Salomón, que es Shlomo, que se le descarrió con 1000 mujeres y terminó adorando imágenes y construyendo altares paganos; o como Isquinyahu, que terminó sacando las aguas del Siloah en el Malach de Elohim había creado. Entonces, como el rey Saúl, ¿sí?, que consultaba a los adivinos en Dor, o la primera generación antes del diluvio, que se pervirtieron todos. ¿O qué podemos decir de los reyes que se descarriaban a Israel? ¿O qué podemos decir de los israelitas en las naciones con nombres hebreos y viven en idolatría y la disolución? ¿Será que el hecho de tener un nombre judío los exime de la maldad del mundo? ¿Será? No creo por cambiar usted de nombre sea mejor que los demás,
¿sí? El hecho de que usted se cambie su nombre no significa que ya estás mejor o más cerca que el Creador, o que se le revelen los misterios del reino de Yahweh. No, así no es. Es por eso, ¿sí?, que nosotros tenemos que buscar al Creador como debe ser obedientes a la Torá, ¿sí?, que Elohim le permite a una persona ser su amigo, es por su kedusha, respeto, bondad, humildad y temor, que las personas son llamadas, no por falacia ni por creencias religiosas. Definitivamente la arrogancia se les ha subido a la cabeza y están desviando del camino usted, y ha desviado del camino a muchas otras personas. Entonces es cierto que debemos tener un nombre que tenga el nombre del Creador. ¿Será que tiene que tener el nombre del Creador nuestro nombre para poder honrarlo? Dentro de estos grupos pseudohebreos, pseudojudíos, han sido capaces de llegar a semejante falacia de decir que uno debe ponerse un nombre que tenga el atributo de Yah, ¿sí?, la forma poética del nombre, y no un nombre del sublime cuya obtención se tiene de la primera y última letra, y que de lo contrario, si no se usa esa forma, se está negando el nombre del Creador. Y que hay de la forma triliteral del nombre del sublime, que se toma de la Yod y segunda Hei, que se lee Yehu, ¿sí?, y se puede leer Yehu, claro, pero no estoy diciendo que el nombre del Creador sea Yehu. Si se usa también se niega el nombre del Creador. No, simplemente son formas masoréticas, ¿sí? Lo más absurdo que hemos oído es decir grupo, es decir que el Eterno quiere que llevemos su nombre en nuestro nombre, es decir, que debemos poner a fuerza en nuestro nombre la contracción poética de Yah. ¿Es eso correcto? Definitivamente no, y usted lo sabe. Si el Creador sublime quisiera que lleváramos la contracción poética de Yah, ¿sí?, o de Yah a la fuerza, ¿por qué no le puso a Adán un nombre que tuviera las letras del nombre sublime? Si el Mashiach mismo tuviera la idea de que el sublime quiere que llevemos las letras de su nombre en nuestro nombre, ¿sí?, ¿por qué nuestro Kadosh Rab no le cambió los nombres a sus discípulos y les puso nombres como Yehu o Yahu a todos, ¿sí?, formas referenciales del nombre del Creador? ¿Por qué cuando el Mashiach le cambió el nombre de Simeón a Kefa no le puso un nombre que tuviera Yah? O sea, creo que el Yah solo es una forma poética usada al final o al principio de un nombre o las palabras, ¿sí? No, es un nombre memorial que nosotros tenemos que saber que le pertenece al Creador y a los que Él nombró, ¿sí?, en aquellos tiempos. Entonces, amados, estamos definitivamente llegando a los extremos, porque están saliendo de la religión cristiana y están entrando al hebraísmo, pero están llevando todavía esa misma creencia religiosa, ¿sí?, el fanatismo y el extremismo. No podemos seguir con esto. Por favor, escuchen este consejo que yo les doy. Están fuera de sí. El que tiene oído, oiga lo que el Ruach Yekodes dice a las Cajal, a las congregaciones. Al que venciere, le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Pero esta no acontece aquí ni ahora, sino hasta el reino milenial del Mashiach. Del mismo modo leemos en el libro de Idgalut 3:12, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Elohim, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Elohá y el nombre de la ciudad de mi Elohá, la nueva Jerusalén, la cual desciende del Samaín de mi Creador, de mi poderoso, y mi nombre nuevo. Así que, amados, por favor, a leer las Escrituras y a no dejarnos llevar de falacias. Esto no sucede aquí tampoco, ni ahora mismo, sino hasta el reino milenial de Yeshua, ¿sí? Y cuando dice, pondré el nombre de mi Elohá, no significa que nos llamemos como el Eterno, sino que su honor, su Shekinah, su Kadosh, ¿sí?,
será puesta sobre nosotros, adaptándonos para vivir incorruptibles e inmortalidad. Por otra parte, si significa que debemos llamarnos con el nombre del Creador, bendito sea los que enseñan que aquí y ahora el que quiere que llevemos su nombre en nuestro nombre, entonces están violando el tiempo profético. Entonces, amado, en conclusión y finalmente, por estos motivos no hay necesidad de hacernos otro nombre, el que nos dieron nosotros, nuestros padres, excepto que, como se menciona en esta drashá, enseñanza, un nombre contenga algo negativo o su trasfondo etimológico sea causado por la idolatría. Con todo y esto, si por el testimonio del Ruach HaKodesh hay necesidad de un cambio de nombres al venir a la emuná hebrea, que sea el Ruach quien mueva las cosas y no meramente la superstición religiosa. Un nuevo nombre que sea asignado por una autoridad tal como las muestran los ejemplos escriturales, o en su caso transformado en su forma común a la hebrea, como el nombre de Tomás, que significa gemelo, y que en el griego le llaman Dídimo, significando lo mismo. Creo esto último, sí, es lo más correcto, como el caso del nombre de Miguel, que significa quien como Eloá, y su forma hebrea es Mikhael, que el significado es lo mismo, así que ambas formas hebreas o española o la esencia de tal no repercuten en ídolos. Entonces los creyentes y seguidores de este tipo de ideas ajenas a la Torá, a la emuná hebrea y a la mentalidad judía o pseudo judía tengan mucho cuidado de ser engañados, ¿sí? Queden postrados en el camino ahí. Estos extremistas religiosos dan muchos argumentos de por qué se debe cambiar el nombre de uno por otro, que sea de tinte hebreo. Pero déjeme decirle que cuando uno tiene un argumento, hace que las escrituras apoyen su argumento. Pero si su argumento no concuerda con las escrituras, la emuná hebrea y la mentalidad judía es solo una falacia del tipo bla, bla, bla. En fin, les digo esto para que nadie los engañe con razonamientos convincentes, pero de poco fiar, caprichosos. Estén atentos que nadie los esté llevando cautivos por medio de engaños y filosofías huecas, siguiendo tradiciones humanas de acuerdo a los rujot o elementales del mundo, pero no de acuerdo con el Mashiach. En el libro de Colosenses 2:4, entonces queda claro de que nosotros no podemos cambiar nuestros nombres. Sea exaltado siempre Elohim Yahweh, y nosotros como tal siempre seremos sus hijos y dependeremos 100% de él. Así que, amado creyente, usted para poder creer en el Creador no debe cambiar su nombre. Espere con paciencia que el Creador le entregue un nombre nuevo cuando él venga. Tengan todos shalom o shalem de parte de este humilde siervo. Atentamente, Edith. Un gran abrazo a todos. Shalom, shalom.